Aproximación a la teosofía lo ilustramos con una serie de gráficas y de diapositivas. Eso tiene una razón de ser. Cuando nosotros empleamos solamente la palabra, estamos empleando un solo sentido y lo que podemos captar es bastante limitado. Si empleamos otro sentido además de ese, que es el de la vista, entonces esto queda mejor grabado en nuestra memoria y entendemos mejor entonces lo que estamos estudiando. En ese curso vimos una serie de gráficas que, como les digo, son de ayuda, pero no son sustituto del estudio. Es decir, nosotros tenemos que estudiar esos capítulos de teosofía que son básicos para el entendimiento del ser humano, de por qué estamos en el mundo, cuál es el objeto de la manifestación y todas estas cosas que vimos allí. Entonces, no es un sustituto, sino una ayuda. Nosotros entonces vamos a ver esas ayudas. Podemos ver la primera diapositiva entonces. Es de estados integrados y diferenciados. Esta le llamamos los estados integrados y diferenciados. Vamos a ver por qué. Empezamos a ver esta gráfica. Aquí vemos el globo, la Tierra, rodeado pues, de estrellas, es una fracción entonces del universo. Las primeras gráficas que presentamos fueron precisamente sobre la Tierra en comparación en sus tamaños con los otros planetas, después comparado con el Sol, después comparado con soles mayores, y vemos lo pequeño que es nuestro planeta. En otra gráfica estuvimos viendo cómo a partir del hombre podemos ir magnificando las cosas como nos hace la astronomía y ver la inmensidad del universo hacia lo infinitamente grande, y también a partir del hombre hacia lo infinitamente pequeño. Esto no lo vamos a estudiar ahora porque esas gráficas se explican por sí mismas. Es decir, el hombre viene a estar en la medida del universo. Nosotros vamos a hacer esa medida. A partir de nosotros, hacia lo grande, hacia lo inmenso, hacia lo inconmensurable del universo. Y a partir también de nosotros, hacia lo infinitamente pequeño, hasta llegar a las partículas subatómicas. A partir de allí, entonces, tenemos esta gráfica, ya hay una serie de preguntas, que si quieren las puedes tú leer. Ok. La primera pregunta: ¿es posible que este maravilloso universo tenga por causa el azar? Segunda pregunta: ¿no es lógico que tiene que haber una causa de sabiduría infinita que dio origen a este universo, lo mantiene, lo sostiene y lo lleva hacia adelante? Las religiones le dan el nombre de Dios. ¿En dónde está Dios? ¿Solo aquí en la Tierra? ¿En alguna galaxia lejana? ¿O en todas partes? Desde la más ínfima partícula subatómica hasta la totalidad del universo conocido y desconocido. Estas son preguntas que nosotros nos hacemos corrientemente y muchas más.
¿no? A través del curso de teosofía procuramos contestar qué, pero sobre todo que nos tengamos una muy buena comprensión de aquello que estamos estudiando, porque todos estos son cuestionamientos básicos para el ser humano. Seguimos aquí. Siguiente. Bueno, hacía falta una partecita que dice, ¿está en mí? Bueno, en nuestro curso básico empezamos con una declaración que está en el proverbio de la doctrina secreta. ¿Por qué tomamos eso como base? Si tomamos el primer tomo de la doctrina secreta, en el proverbio de la doctrina secreta, la señora Blavatsky nos hace una indicación. Dice, es necesario absolutamente comprender con toda claridad los tres primeros postulados. Los tres postulados fundamentales que están en el proverbio. Ella dice, sin la comprensión de esos postulados, no se va a entender lo demás, los estudios que nosotros tenemos que hacer. Entonces esto es básico. Empieza con esta declaración y háblala simplemente, sin analizarla todavía. ¿Quieres leerla, por favor? Doctrina secreta, proverbio, página 79. Comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta, anterior a todo ser manifestado y condicionado. Esta causa infinita y eterna es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Hállase por descontado, desprovista de toda clase de atributos. Es la seidad, más bien que ser, y está fuera del alcance de todo pensamiento y especulación. Bueno, estamos leyendo el proverbio y nos encontramos con esta frase. Nos parece una cosa bastante enigmática, bastante compleja, muy difícil de entender. Podríamos decir, bueno, como nos dice la señora Blavatsky, que hay que comenzar con esto, entonces lo vamos a aprender de memoria. Eso no sirve absolutamente para nada. No vamos a aprender nada de lo que estamos estudiando en el curso de memoria, porque nosotros podemos repetirlo como innovados, pero no sabemos de qué se trata, de qué es. Lo que necesitamos es comprender este asunto. Si lo comprendemos, no necesitamos nosotros esa memoria, sino lo que necesitamos entonces es profundizar en aquello que nos está diciendo, y esto tiene muchos puntos que hay que tomarlos uno por uno, y por eso vamos a tratar de tener esa comprensión. Aún tomándolo así nada más es difícil. Vamos entonces también a seguir un consejo que se nos da en los estudios de teosofía. Utilicemos las analogías, cosas que podemos comprender más fácilmente, y ponerlas paralelas con aquello al cual no estamos acostumbrados a utilizar. Entonces vamos a utilizar esas analogías y los símbolos. También vamos a usar mucho los símbolos para aquello. Es otro consejo que se nos está dando para el estudio de la teosofía, la analogía. ¿Cómo ven ustedes esta lectura de esta parte? No es sencilla, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar esto a través de una analogía.
tenemos nosotros un fenómeno conocido por todos, que es el del arco iris. Cuando en las horas de la tarde hay una llovizna, pasa la luz y estamos nosotros de espaldas, mirando de frente, a espaldas al sol. Entonces vemos en algunas ocasiones el arco iris. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la luz pasa a través de esa llovizna y las gotas de lluvia dispersan la luz, esa luz incolora, la luz que hemos llamado blanca, aunque no tenga ese color blanco, es incolora, se dispersa a través de esas gotas y vemos el arco iris. ¿En qué forma se dispersa la luz? Siempre en este orden. Va desde los violetas hasta los rojos. Violeta, azul, verde, naranja, amarillo y rojo, ¿no? Bueno, están los 7 colores en una gama infinita, porque no podemos decir solamente verde, sino todas las tonalidades de verde, puesto que son vibraciones que se traducen a través de la vista como un tono, un color. Newton hizo un experimento con la luz. En un cuarto oscuro dejó una pequeña rendija e hizo pasar allí, por donde pasaba la luz. A través de esa pequeña rendija, entonces, poniendo allí una lupa, hizo que se dispersara la luz y tenía estos colores. Los colores siempre están, como les digo, en ese orden, y las vibraciones inmensas, miles de millones de vibraciones dentro de esa escala de la luz. Perdón, cada tono tiene una vibración. Entonces vamos a analizar la primera parte de los estados integrados y diferenciados. Ese experimento lo podemos hacer en cualquier momento. Si se hace pasar unas de rayos de luz blanca a través de un prisma de cristal pulido, se dispersa la luz. Es la parte que tenemos arriba. ¿Qué elementos encontramos nosotros en esta imagen? En primer lugar, que existe la luz blanca. Es la luz que nos viene del sol. En segundo lugar, tenemos un elemento que va a producir esa diferenciación de la luz. Es un prisma de cristal pulido. Se necesita entonces un medio para que haya la dispersión y un telón en donde aparecen los colores, como los vimos con el arco iris en este orden: rojo, naranja, amarillos, verdes, azules, índigos y violetas. Eso siempre va a pasar así. Todos hemos visto entonces esos experimentos desde cuando se estudiaba física en el colegio, los estuvimos mirando. Esto es perfectamente conocido. Pero entonces analicemos este cuadro completamente. En primer lugar, se necesitan los 3 elementos. Un estado que llamamos luz blanca, que no tiene color. Es un estado de no color, pero no es la nada.
no es la nada. De la nada no podemos sacar nada. Es decir, existe en la luz blanca una potencialidad de color, pero no tiene color. Es luz, entonces, incolora. Pero están integrados todos los colores allí. Es un estado integrado. ¿Por qué están integrados? Porque al hacer el experimento vemos que están todos los colores allí. Todos los colores están en ese estado de no color. Se necesita, el prisma tiene que ser de cristal y pulido. Pueden servir otros elementos, pues vidrio o algo así, pero para hacer el experimento muy bien es el prisma de cristal. Al pasar esa luz a través del prisma hay la dispersión que hemos llamado aquí estados diferenciados del estado integrado. Es decir, el estado integrado se diferencia. Tienen que existir todos los elementos. Si no está la luz, estamos en un cuarto oscuro. Aunque tengamos el prisma, no hay en el telón ningún color. Si tenemos la luz blanca, pero no está el prisma, tampoco tenemos los colores en el telón. Pero si tenemos la luz blanca y el prisma, aparecerán los colores en el telón. Se necesitan entonces esos tres estados. Por otra parte, el hecho de que se disperse la luz es una riqueza de color, porque donde no haya color vamos a encontrar colores. El mundo sería muy diferente si nosotros no viéramos los colores. Sabemos que algunos animales no ven sino en blanco y negro, como en el caso, por ejemplo, de los toros. Ellos no ven sino en blanco y negro. Nosotros vemos en colores. Es una cosa maravillosa. Eso depende de nuestro instrumento, que es el ojo, que permite entonces percibir los colores. Tenemos esos colores y podríamos decir cuál es el más lindo de todos esos colores. Cada cual, de acuerdo con su gusto, dirá: a mí me gusta más el rojo, a otro le gustará más el azul, etc. Pero en todo caso, aunque haya una belleza de color, no es la totalidad del color. Si todo fuera rojo, faltaría la belleza que encontramos en la naturaleza con todos los colores. Si tuvieran una conciencia un color, tuvieran conciencia, podría decírselo: yo soy el más lindo de todos los colores. Pero el azul podría protestar. ¿Cómo harían ellos para tener toda la riqueza de color? Habría que hacer el experimento al revés. Es decir, que los colores del telón fueran al prisma y pasaran por el prisma. Estarían todos reunidos, pero desaparecerían todos como color. Ya no habría ningún tipo de color. Estarían en un estado anterior al experimento, unificado, como del prisma. Integrado. Están integrados todos los colores. Otra cosa que podemos observar es esto. Si tomamos la luz del sol, esos rayos de luz blanca están en todo el planeta. ¿En dónde podemos hacer el experimento? En cualquier parte. En el polo norte, en el trópico, en el polo sur. Es decir, en cada rayo hay la posibilidad de la dispersión de la luz en colores. En cualquier parte.
Cada rayo es de la misma naturaleza de la luz que viene de la fuente del sol. No hay diferencia entre la fuente del sol y los rayos que salen del sol. Son de la misma naturaleza. En la fuente que es el sol, de esa fuente salen todos los rayos, y en cualquier lugar podemos tener ese experimento. Es un punto que debemos tener también en cuenta. Entonces, que la naturaleza de lo que surge de la fuente es la misma de la fuente. Tenemos entonces las mismas condiciones, las de producir lo que está en la fuente. Perdón, Nuestro estudio no es de física sino de teosofía, pero esta es la analogía. ¿Qué pasa si lo que vamos a estudiar nosotros es nuestra naturaleza subjetiva, nuestra naturaleza interna, nuestra conciencia, la vida que está en nosotros? Tiene que manifestarse también en una forma infinita de gradaciones de todo lo que nosotros podemos llamar virtudes, y también de todo lo que podemos considerar como negativo, que sería la falta de aquello que es eterno y positivo. Eso lo analizaremos también con mayor detenimiento más adelante. Tendríamos un estado integrado, paralelo al de la luz blanca, que podemos llamar el espíritu. Es decir, eso que es nuestra naturaleza esencial, nuestra naturaleza real, es esa naturaleza espiritual, pero que no puede manifestarse sino a través de la materia, que es entonces nuestro instrumento. Tomamos en el momento solamente nuestra naturaleza externa, el cuerpo, y los diferentes cuerpos. En teosofía vamos a ver que no solamente existe el cuerpo físico, sino que existe una serie de cuerpos que se interpenetran unos a otros para una manifestación total. Cuando el espíritu, esa naturaleza, esa vida divina, pasa a través de un ser humano, se puede manifestar con una serie de condiciones y de cualidades que podrían ser sabiduría, conocimiento, amor, voluntad, belleza, compasión, etcétera, etcétera. Infinitas condiciones, infinitas cualidades. Depende del prisma, es decir, depende del ser y de su estado de desarrollo, se presentará con mayor o con menor intensidad. En un ser primitivo serán también expresiones primitivas. En un ser medio como nosotros ya sabemos cómo se expresan, y en un ser superior deben expresarse en una forma maravillosa, desconocida para nosotros, pero muy superior a nosotros. Depende del prisma, es decir, que nosotros seríamos como esa especie de prisma de cristal, pero no está perfectamente pulido. Es un cristal que está puliéndose. Nosotros tenemos que construir ese cristal, pulirlo, es decir, perfeccionar nuestra naturaleza, quitarle todas las imperfecciones hasta que esté perfectamente listo y pueda pasar esa luz del espíritu. Estamos en construcción de aquello. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Nadie puede hacerlo por nosotros.
Eso es una cosa muy interesante y muy importante, puesto que no existe nada gratuito, todo tenemos que hacer. Ese prisma, ese cuerpo, está en parte pulido y pasa algo de la luz del espíritu y tenemos en ese temor algo de esas condiciones, no perfectas, en la vida que se perfecciona, en el ser perfecto, en esos seres divinos ya, que está perfectamente pulido, la expresión es maravillosa. En nosotros es parcial. Lo que es importante es entonces, al hacer ese paralelo, es ver que el espíritu, lo vamos a llamar por el momento así, también vamos a verlo en otra forma superior, ¿no? Es un estado integrado en donde están todas las condiciones de perfección del ser, que son las que están en el telón. Están integradas, pero sin manifestar, son no manifestadas. Si aquí llamamos esto no luz, aquí diríamos esto es no ser. No ser, que no es la nada, sino es el ser, ya es la expresión detrás del prisma, a través del cuerpo. Antes sería el no ser, que también, como en el caso de la luz, no es la nada, sino la máxima concentración y fuente de todo lo que puede presentarse posteriormente. Paramos un momento, que es importante entonces que la examinemos. De acuerdo con las últimas teorías de la ciencia, el universo se formó de una gran explosión que se ha llamado el Big Bang. Vamos a ver esa analogía. No veremos esto lo vamos a reunir después para que haya una comprensión total de esta primera parte. El Big Bang. ¿Qué nos dice la ciencia en relación con el Big Bang? Dice que la materia del universo se ha ido concentrando completamente por una fuerza inmensa de compactación. Todas las partículas se van uniendo. Las partículas, esa gran masa del universo, se condensa y la masa se va haciendo inmensamente grande, inmensamente pesada. Las dimensiones van desapareciendo, el volumen va acercándose a cero. Y esto hace que haya una explosión. Es decir, todo el universo lo vamos recorriendo hasta que queda en un punto. Y al llegar a esto explota y es la base de un universo. Empieza el universo manifestado. Pero podemos ver así, un punto en donde empieza la explosión. Y la materia empieza a expandirse y sigue expandiéndose. Esto representaría el universo entero hasta llegar a la totalidad del universo. Parte de esa explosión y el universo se va expandiendo y construyendo. Eso es lo que nos dice la ciencia, pero no nos explica algunas cosas. ¿De dónde salió esa materia para que pudiera condensarse y explotar? No hay respuesta entonces para eso. Entonces no sería el origen. Sería el origen de un nuevo universo. Pero ¿de dónde salió aquello?
toda esa materia. No, eso no lo han explicado. Sigamos un poco más adelante. Entonces, han tenido que dar otra explicación. Nos dice entonces la ciencia que el universo un día se terminará. Es decir, tiene un comienzo y tiene un final. Una cosa importante. Una de las posibilidades que nos muestra entonces la ciencia es que en esa explosión hay una fuerza de empuje hacia afuera. Se va expandiendo el universo, pero esa fuerza centrífuga tiene un término, tiene un final. Se acaba esa fuerza y todo entonces empieza a reducirse porque hay una fuerza entonces centrípeta que hace que todo se acerque. Entonces el universo tendrá un final, de acuerdo con lo que dice, y lo ha llamado el Big Crunch. Aquí llegamos otra vez al punto, y el punto entonces volverá a explotar. Eso es una cosa, a nuestro punto, sería el Big Crunch. Entonces la gran explosión y la gran implosión, el Big Crunch. Ese punto entonces volvería a explotar y empezaría un nuevo universo. De acuerdo con esta teoría, hay universos sucesivos y han existido siempre. Universos que comienzan, se expanden, llegan a su apogeo, es decir, de la niñez a la adolescencia, a la juventud, llega entonces la madurez, la vejez y la muerte, como en todo. El universo también pasa por ese proceso y al terminarse entonces aquello, ese punto viene a ser el origen de un nuevo. Siempre habrá nuevos universos. Es algo que se parece a lo que nos está diciendo la teosofía, lo que han dicho mucho antes de que se expusieran estas teorías. Es posible que el Big Bang sea el origen del universo, puede que sea de otra manera, pero supongamos que sea así. Nos quedan muchas dudas. Una es, ¿cómo de una explosión surge ese orden maravilloso? Generalmente cuando hay una explosión, lo que hay es un caos espantoso. Si esto fue así, quiere decir que está dentro de un plan que comienza de esa manera y tiene que desarrollarse, pero no es el caos. No puede ser, puesto que todo lleva a un orden extraordinario, como lo podemos percibir aquí en nuestro planeta Tierra y como debe ser por todo el universo. Un universo maravilloso. Ya vimos en la primera reunión de nuestro curso básico de teosofía cómo nuestro planeta Tierra es una cosa ínfima, que casi no podía verse ni siquiera en nuestra galaxia, donde hay 100.000 millones de soles. Nuestro sistema solar es un pequeñísimo sistema dentro de la galaxia. Es decir, por todo el universo, por analogía, debemos concluir que se está desarrollando también la vida y se está desarrollando también la conciencia. Haremos un punto aquí. La desorganización de lo que estaba organizado. Esa entropía la vemos siempre. Mientras estamos nosotros vivos, puede haber esta que nos está diciendo Julita, por ejemplo, de ese cáncer.
y que podemos poner nosotros algo para tratar de ayudar. Pero al fin y al cabo, la entropía va a ser total. El cuerpo muere. Es decir, sería el final de una etapa, como la del Big Bang, el final de esa etapa. La teosofía nos va a mostrar algo más en relación con esa entropía. Todo lo que es formal, todo lo que es material, está destinado a la entropía, es decir, a la desorganización. Pero hay algo que está más allá de lo material, que es eso que hemos llamado espíritu. Eso es eterno, allí no hay entropía. Todo es crecimiento, es desarrollo hacia lo infinito. La entropía es de la materia, en cualquier estado, físico, emocional, mental, pero la materia a través de los cuales se expresan esas funciones, es decir, el cuerpo físico, el cuerpo mental. Eso vamos a hacer la diferenciación, mostrar que hay una diferencia entre el cuerpo y el que usa el cuerpo. Esa parte subjetiva es eterna, allí no hay entropía. Es importante entonces que tomemos en cuenta, y te agradezco que hayas traído eso a cuento, pero no pasa con el espíritu. Eso requiere una nueva juventud, una nueva expresión, un nuevo escenario que vendría a ser ese universo que es el macrocosmos o el microcosmos. El microcosmos es nuestro universo, nuestro cuerpo, que también tiene un comienzo y tiene un final, pero vuelve a comenzar eternamente. Nace del ser, se desarrolla, crece, pasa por todas las etapas: adolescencia, juventud, madurez, vejez, enfermedad, muerte, para volver a comenzar, pero siempre va creciendo la conciencia, ¿no? Entonces es algo que hay que tener en cuenta, que entonces esa entropía es de la materia. Ahora, ¿esto cómo nos lo presenta la teosofía? ¿Cómo nos lo presenta la teosofía? Vamos a ver, de la esfera al punto. Perdona un momentico que... Si nosotros tenemos una esfera de cualquier tamaño, la esfera puede ser nuestro sistema solar, supongamos, ¿no? Esa esfera la podemos nosotros ir reduciendo, pero de todas maneras, si es una esfera, hay unas proporciones que son permanentes. Existe un centro en la esfera, existen unos radios que van del centro a la circunferencia, ¿no? Y los diámetros y la circunferencia. La vamos reduciendo, la esfera cada vez es más pequeña, pero el centro, los radios y la circunferencia siguen existiendo. ¿Hasta dónde podemos reducir una esfera? Hasta llegar al punto. Aquí lo presentamos el punto, pero un punto, recordemos que es una abstracción matemática. Si lo podemos dibujar, no es un punto, sigue teniendo dimensiones. Un punto no tiene dimensiones, es una abstracción matemática. ¿Qué pasa si llegamos nosotros al punto? Que la esfera desaparece. Pero ¿habrán desaparecido las condiciones de la esfera? ¿Se desapareció en la nada? ¿O será que detrás del punto existe esa esfera como una esfera ideal? ¿No? Es decir, que no desapareció de nada.
sino que tendríamos aquello como un ideal, como el punto abstracto estaría detrás de aquello. Después es un poco difícil de entender, pero hagamos entonces el esfuerzo. ¿Qué pasaría entonces con nuestro universo, de acuerdo con lo que nos dice la teosofía? Que realmente existen unos periodos de manifestación que luego llamamos los manvantaras, es periodos de manifestación, y también periodos de no manifestación que se llama pralaya, donde no hay ningún tipo de manifestación, nada, ni hay quien lo observe, puesto que todo ha desaparecido, pero no ha quedado en la nada, sino ha vuelto a una fuente inmanifestada, y por lo tanto está allí como un arquetipo, dijéramos, inmanifestado que podrá volverse a manifestar. Si tomamos esto como la esfera, ese punto como ese arquetipo, ese punto podrá volverse a manifestar. Si devolvemos el problema, el experimento, o en el caso que hicimos, o decíamos, de la luz, que si los colores quisieran conocer su fuente, tendrían que devolverse, pasar por el prisma y desaparecería. Pero si hay una nueva expresión, tienen que volver a hacer el paso de pasar por el prisma y funcionarán los colores. Entonces, ¿qué pasaría cuando después de un pralaya, una no manifestación, empieza una manifestación? Aparecerá nuevamente el punto. Es este mismo de aquí, aparece allá en el principio, ese punto. Y ese punto entonces comenzará a expresarse. Entonces no es una cosa nueva, sino es una nueva expresión de aquello que tuvo un proceso anterior, más la experiencia de esa expresión para un universo nuevo que será más rico que el anterior. Y seguiría esta expresión del universo hasta los confines, si tiene confines el universo. Este es el origen del universo según la teosofía. Vean ustedes que se parece mucho a lo que nos dicen del Big Bang, pero aparentemente porque es mucho más de lo que nos está diciendo el Big Bang, porque está mostrándonos que aquí es un proceso eterno, un proceso sin comienzo ni fin. Cuando hay un pralaya, de todas maneras hay algunos aspectos que son permanentes. El espacio no desaparece, el espacio es eterno. No podemos imaginar que no exista el espacio. El espacio es aquello en el cual se presenta una manifestación. Los científicos dicen que el espacio es limitado, pero ¿qué es lo que están diciendo del espacio limitado? Que los cuerpos que hay en el espacio pueden tener un límite. De una explosión se van produciendo esos cuerpos. Ellos dicen que es el azar, que es ¿no? Cosa que la teosofía descarta totalmente. No existe el azar, sino la causa, hay las causalidades. Y ese universo en expansión está produciendo todos esos infinitos soles por todo el universo. Y sin embargo los científicos dicen que la materia física es rara en el universo, a pesar de que vemos nosotros miles y miles y millones de sistemas solares y de galaxias por todas partes. Dice que apenas un 4 o 5% de la materia del universo es física.
y lo demás es un vacío. Concepto que ya están reevaluando los científicos, ya están diciendo que el vacío no existe. Esos cuerpos sí pueden tener un límite, llegar hasta alguna parte y no más. Pero el espacio puede contener o no contener cuerpos. En los paralayas el espacio continúa, pero no hay cuerpos. Y por lo tanto, nada se manifiesta allí. Y por lo tanto, si ese espacio ha existido siempre, el tiempo también no tiene límites. Ha existido siempre el tiempo. Eso nos ayuda a comprender que puede haber una fuente, llamémosla como quiera, vamos a ver en teosofía que se le da un nombre, la seidad, eso lo vemos más adelante, que no es el ser, la seidad, es decir, sin condiciones de ninguna especie, ¿no? Ha existido también siempre, sin principio, eterno. Esto entonces es un proceso eterno, sucesivo, sin límites de ninguna especie. ¿Vemos? De expresión, también con todas esas etapas, desde la niñez a la juventud, etcétera, hasta la muerte. ¿No? Eso vendría a ser un manvantara para nosotros. Y desaparece nuestro mundo físico y quedamos en no manifestación, por lo menos física, por lo menos física, para volver otra vez a esa manifestación eternamente, o eternamente no, pero sí durante muchísimo tiempo, mientras lo necesitemos para nuestra evolución. En el caso de los sistemas también sucede. Los científicos están viendo periódicamente el nacimiento de estrellas, el envejecimiento de estrellas, la muerte de estrellas. Son entonces paralayas y manvantaras menores dentro de uno global y total. Pero entonces, para hacer esa analogía la podemos ver con nosotros mismos, ¿no? Y con todo lo que pasa entonces aquí en la naturaleza, lo que está pasando en la todo tiene un comienzo y un final. Nada es permanente, nada es eterno. Desde el punto de vista de desde el punto de vista de la materia, como les decía, desde el punto de vista del espíritu es al revés. Eso sí es eterno y siempre en crecimiento. Inclusive el hecho de que la materia se destruya es un beneficio para el espíritu, para poder cambiar las condiciones, cosa que veremos entonces más adelante. ¿Tenemos alguna otra gráfica en esta parte? De lo inmanifestado a lo manifestado. Vamos entonces a ver un poquito más este punto. Recordemos nuestra primera gráfica sobre la luz, que dijimos que ese estado integrado de luz no es la nada, sino el no color. El no color, fuente de todo color. Entonces aquí tenemos un nombre que se le da a eso, en relación con la manifestación total, el absoluto, que es el no ser. Debería ser el no color, el equivalente, el no ser, porque no es un ser esa fuente, pero va a ser el origen de todos los seres. Sigue otro poquito. Ese no ser, ese absoluto, se va a manifestar. Es decir, vamos a tener el prisma y la manifestación. A través de ese punto
En el momento en que comienza la manifestación en el punto, empiezan a aparecer las condiciones del universo. Las galaxias, en lo físico, ¿no? El sistema solar, nuestro planeta Tierra, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano. Es decir, para poner aquí lo más conocido, del no ser surge todo en la manifestación. Todo esto está integrado en el no ser, en el absoluto. ¿En qué forma está integrado? También podemos hacer un símil. En el caso de un arquitecto que tiene que va a concebir, le encargan a él, necesitamos hacer un gran edificio, un gran hospital, por ejemplo. ¿En dónde está el edificio inicialmente? En la mente del arquitecto. No está manifestado, pero allí está eso. Y en la medida que él va pensando en esto, el universo está más completo, está como una idea, Después esa idea la va a plasmar en los planos y después irá desarrollándose el proyecto. Tiene que ir desarrollándose desde el comienzo. ¿Cuál es el terreno donde vamos a construir? ¿Cuál es la forma que tiene? ¿Es plano? ¿Tiene desniveles? Todo eso tiene que verlo y tenerlo en su mente. Cuando se va a desarrollar aquello, todo se hace de acuerdo con lo que está en la mente del arquitecto. Y empieza todo a desarrollarse. Habrá una serie de elementos, de individuos que van a colaborar con aquello. Desde lo más primitivo, lo primario en el terreno. Bueno, tenemos que desmontar esto, tenemos que abrir zanjas, es decir, habrá obreros que hacen eso. Ellos no saben lo que van a hacer, pero el arquitecto sí sabe para qué es eso. Y después empieza a desarrollarse y necesitará entonces diferentes tipos de colaboradores. Es decir, los que van a hacer, por ejemplo, la cimentación, los que van a hacer las columnas, los que van a hacer las planchas, ¿no? Los que van a desarrollar escaleras y demás. Si nosotros vemos un edificio de esos en mitad del camino, tenemos derecho a decir, qué feo esto es sucio, esto es oscuro, esto no sirve para nada, esto es un desastre, yo hubiera podido hacerlo mejor. No, como estamos acostumbrados a verlos, decimos esto está en obra negra, pero el edificio seguirá desarrollando y cada vez estará mostrando más su objetivo y su belleza. Solamente podemos decir al final qué tan bello es el edificio, qué tan funcional es el edificio, está cumpliendo lo que se requiere, ha añadido algo de belleza a la ciudad, al entorno, los jardines que se han construido y demás. Bueno, algo por el estilo está pasando en nosotros. Nosotros estamos en obra negra, cometemos muchísimos errores, hay vicios, hay crímenes, hay mentira, hay codicia, hay celos, hay miles de cosas, ¿no? Podemos decir el ser humano no tiene salvación, o no podemos decir, no, es que está en obra negra, se está construyendo y un día será un ser maravilloso y perfecto, que es lo que nos muestra la teosofía. Todo surge de ese
de esa mente divina, si podemos llamarla una mente. Es decir, porque no hay allí realmente, porque no hay un ser que piensa, sino es una fuente del pensamiento, y surge entonces el escenario en el cual, a través del cual se va a desarrollar todo un programa que, si nos damos cuenta o profundizamos, nos parece que el programa debe ser desarrollo de conciencia. Se va a desarrollar la conciencia a través de todo aquello y de todos estos reinos. Y habrá muchísimo más que el reino humano. Existirá el reino superhumano y demás. Aquí apenas vemos una pequeña expresión de una infinita cantidad de posibilidades. Bueno, ¿para qué era todo esto? Vamos a tratar de entender el primer postulado de la señora, que nos muestra la señora Blavatsky. ¿Quiere leerlo? La doctrina secreta. Comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Si nos queda eso claro, existe esa realidad que lo hemos llamado el absoluto, el no ser, la seidad, después veremos ese nombre. Hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Es decir, si existe algún ser, es porque hay una fuente, esa seidad. Esta causa infinita y eterna. Y tenemos ese otro. Infinita, no tiene límites. Toda la sabiduría que podamos imaginar del mundo que haya existido y que pueda existir está ya allí en la seidad. Eterna. No ha tenido comienzo ni tendrá final. Es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Todo surge de la seidad. Lo que fue, lo que es y lo que será. Hágase por descontado desprovista de toda clase de atributos. Este es un punto que, sin las analogías que hemos tomado, muy difícil captar. Desprovista de toda clase de atributos. Pero si vemos nosotros la luz blanca sin color, es decir, todos los atributos de color están allí, pero no tiene atributos, pero es causa de los atributos. En la misma forma, en la seidad no existe ningún tipo de atributos. No podemos decir que esa seidad es sabia. Es mucho más, es la fuente de toda sabiduría. Si hay una sabiduría en un ser, es porque el rayo de luz de la seidad está pasando a través de ese individuo y se muestra como sabiduría. Podemos decir que es ama, no, la seidad no tiene cualidades, no ama, es la fuente de todo amor. Entonces, si en un ser humano existe algo de amor, es porque ese rayo de amor pasa a través de él y se manifiesta parcialmente a través del amor de una madre por el hijo, del esposo por la esposa, del hijo por el padre. Y en el caso de los seres superiores, en un ser como el Cristo, el amor por toda la humanidad, cosa que estamos muy lejos nosotros todavía de sentirlo. ¿No? Solamente nuestra capacidad de amar está en un pequeño grupo, pero podemos sentir cierta simpatía, cierto amor, cierta caridad, cierta misericordia hacia los demás, que son factores que dependen del amor.
Entonces, en la seidad no hay cualidades, porque es la fuente de toda cualidad. Es el no ser, no puede tener cualidades, como la luz blanca no puede tener color. En el ser, cuando ya hay una manifestación, sí, entonces ya habrá expresión de aquello. Entonces, desprovista de toda clase de atributos. Es la seidad más bien que ser, y está fuera del alcance de todo pensamiento y especulación. ¿Cómo podemos comprender aquello que está sin manifestar? Es como les decía en el caso de los colores. Si el color rojo quiere conocer cómo es la fuente, tendría que pasar a través del prisma en la dirección contraria y desaparecería como color. Si nosotros quisiéramos entender qué es la seidad, desapareceríamos como seres y nos fundiríamos en la seidad. Entonces no podría ser. Nunca podemos conocer qué es la seidad. Siempre será superior a cualquier tipo de pensamiento, de filosofía, todo sería una especulación. Sin embargo, la fuente infinita, fuera del alcance de todo pensamiento y especulación. Entonces, inútil tratar de entender qué es esa seidad, pero no es el ser. El ser ya implica una persona. Cuando se habla de que Dios es una persona o que son tres personas distintas y demás, estamos hablando en el campo de la manifestación. Eso también veremos después. Son expresiones de la manifestación. No existe entonces un Dios personal. Eso lo veremos entonces después. Nos quedan apenas unos 2 o 3 minutos. Si quieres darle de lo manifestado el no ser a lo manifestado el ser. El ser entonces siempre tiene atributos. Cuando hablamos del ser, tiene atributos. Entonces el ser sí ama, el ser es bueno, el ser es sabio. Estamos en el campo de la manifestación. El absoluto, el no ser, desprovisto de toda clase de atributos, pero es fuente de todo atributo. Entonces en el ser sí podemos decir, el ser es bueno, el ser es sabio, el ser es santo, es amoroso, es justo, es poderoso, infinitos atributos. Pero en esa fuente no podemos decir, es bueno, pero ¿qué tan bueno es? ¿Qué tan inteligente es? ¿Qué tan santo es? Todo eso tiene condiciones, más o menos. Eso está en el campo de la manifestación. En el absoluto no existe nada de esto. Sí, perdón. Un punto en donde se expresa el absoluto. El absoluto está en este lado, antes del prisma, ¿no? Que lo había explicado anteriormente, pero usted yo lo traté mal. Entonces, aquí tenemos el punto. A través del punto, porque se nos dice, eso lo veremos en nuestra siguiente sesión, ¿no? Entonces, a través del punto viene la expresión de la manifestación. Esto es antes de la manifestación, el absoluto. Esto es después de la manifestación, cuando empieza ya la manifestación. Él es omnipresente, sapiente, etc. Porque estamos en el campo ya del ser. Todo es expresión del ser. Lo único que está fuera del ser es el absoluto, que es la fuente de todas las cosas. La filosofía nos dice que ese ser no es la causa del universo, que la causa del universo es anterior al ser. No es un ser,
es una fuente infinita e eterna, sin principio ni fin, que ha existido por toda la eternidad y existirá por toda la eternidad, que de esa fuente se producen los infinitos universos que aparecen y van desapareciendo, y así seguirá siendo, pero no es una persona. Dice aquí, es el no ser, es la ceridad. ¿Cómo entender eso? Entonces se nos muestra en teosofía que las analogías nos ayudan muchísimo para comprender aquello. Entonces por eso tomamos el caso de la primera parte, esta de la luz blanca, el prisma y los colores. La luz blanca es la fuente. ¿Tiene color? No tiene ningún color, pero no es la nada. De la nada no puede surgir nada, es algo, es la fuente de los colores, pero es el no color, no tiene ningún color. Eso se ha comprobado. Si se hace pasar un haz de rayos de luz blanca a través de un prisma de cristal pulido, se dispersan los colores que están integrados en la luz blanca, y por estar integrados no aparecen como color. Están todos los colores integrados, pero la luz blanca no tiene color, es la fuente de todo color. Podríamos llamar a la luz blanca el no color, que es la fuente de todos los colores. Es necesario, para que haya ese experimento, que la luz blanca, que es la fuente, pase a través de un medio. Si no hay el medio adecuado, no se produce el fenómeno. El medio adecuado es ese prisma de cristal pulido. Se necesita. Este es un elemento material, este es un elemento subjetivo, no material. No podemos nosotros ver esa luz blanca, sino solamente cuando se presenta a través de la materia. Aquí está iluminado este salón, la luz blanca no la vemos, pero vemos el efecto cuando toca las paredes, cuando toca los muebles, cuando toca la ropa de cada uno, y entonces muestra un color. Es decir, tenemos un elemento que es subjetivo y un elemento objetivo. Es un principio que nos muestra la teosofía, que la parte espíritu y materia están siempre presentes para que haya una manifestación, ¿no? Si no existiera la luz blanca, aunque tuviéramos el prisma, no pasaría nada, no podríamos ver absolutamente nada. Si la luz blanca no tiene el medio adecuado, el prisma, entonces no tenemos el fenómeno. Si nosotros vemos los colores en ese experimento, es porque existe el prisma y existe la luz blanca, y pasa a través de ello y tenemos los colores. Los colores son estados entonces diferenciados de un estado integrado. El estado integrado. En el estado integrado están los estados diferenciados, pero no muestran ninguna de las condiciones de los estados diferenciados. ¿Sí nos va quedando eso claro? Bueno, ¿qué tendría que ver esto con lo que nos interesa allí? Cada uno de esos colores es una riqueza de expresión en el mundo que no existiría si no estuviera ahí ese prisma. Pero al mismo tiempo hay una diferenciación entre unos y otros. Yo les decía a ustedes que si los colores tuvieran conciencia, el rojo podría decir: yo soy el color más bonito de todos, pero el azul entraría entonces en discusión. Dice: no señor, el azul es más bonito que el rojo, y así cualquiera de ellos, ¿no? Es decir, que unos se pueden conocer con otros y compararse,
como nos pasa a nosotros los seres humanos, ¿no? Decimos yo soy más inteligente o menos inteligente, tengo más conocimiento o menos conocimiento y demás, nos sentimos distintos y realmente somos distintos mientras haya esa expresión en el universo. Pero ellos dirían, ¿cómo hago yo para conocer cómo es la fuente? ¿Cómo sería la fuente? Los colores tendrían que pasar de este estado diferenciado, ir al prisma y pasar al otro lado. Pero con un problema, que cuando pasen al otro lado ya han dejado de ser color, ya no existen como color. Aquí viene el asunto del experimento que usted dice al revés. Este experimento se puede hacer también continuado. Es decir, tenemos aquí la luz blanca, el prisma, los colores, y podemos poner aquí otro prisma de cristal después de los colores. Al revés. Es decir, con la punta abajo y la parte, la base que tenemos aquí, entonces sería la parte de arriba. Entonces, los colores que están separados vuelven a unirse, convergen y pasan al otro lado y desaparecen como color y viene a ser la luz blanca otra vez. Ese experimento se puede hacer. Es el proceso. ¿Ah? Es el proceso. Sí, y se puede mostrar entonces que aquello que es diferenciado, y eso tiene una implicación para nosotros, puesto que se nos dice que hay estados de manifestación y de no manifestación. Estados que llamamos manvántaras, que sería cuando hay esta expresión, y de pralaya. ¿Qué es lo que pasa en el pralaya? En el pralaya todo vuelve otra vez a reunirse y desaparece. Lo único que no desaparece jamás es la fuente. La fuente. Es decir, esa fuente permanece, pero mientras no haya el medio material no puede expresarse. No hay expresión. Ninguno. No existe ningún ser, no existe absolutamente nada. Entonces, si nosotros utilizamos este mismo experimento con la luz y lo vemos entonces con un ser, aquí podría ser cualquiera de nosotros, realmente somos seres espirituales. Esa es nuestra naturaleza real, puesto que los cuerpos apenas tienen una duración de un poco de tiempo, unos cuantos años, el cuerpo físico, y desaparece. Y los cuerpos sutiles también van a tener una duración y van a desaparecer, ¿no? Pero mientras se manifiesta, tienen que hacerlo a través de los cuerpos. Es decir, el espíritu solo no se puede manifestar. El cuerpo solo sería como el prisma sin vida, porque también esa luz blanca la podemos llevar a ponerla como vida, como conciencia, ¿no? Viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces desaparecería. Tiene que pasar a través de nuestra naturaleza física, emocional, mental y superior. Tiene que pasar a través de eso y muestra entonces condiciones que son todas, están en la naturaleza del espíritu, pero se van a ir manifestando en la medida que nosotros vamos simbólicamente puliendo el prisma, es decir, purificando nuestra naturaleza, eliminando toda clase de vicios, de todas las condiciones negativas del ser y estableciendo las condiciones positivas del ser. Entonces eso es creciente. Nuestro conocimiento, por ejemplo, teníamos algún conocimiento, pero ese conocimiento no es total, entonces puede ser creciente,
en la medida que vamos nosotros experimentando, el conocimiento crece, y con el conocimiento puede crecer la sabiduría y la belleza y la compasión y todas las virtudes que nosotros podamos suponer. Entonces, si aquí tenemos nosotros en la luz blanca como el no color, fuente de todos los colores, el no ser, esto vendría a ser el no ser, tomándolo en el mismo sentido, la fuente del ser. Pero cada uno mantiene la impronta para... En relación con la luz blanca, eso es parte de la fuente. Por ejemplo, para nosotros la fuente de la luz es el sol. Los rayos que llegan a la Tierra parten del sol. Cada uno de esos rayos está unido al sol, sale hasta que llega a la Tierra. Cada uno de esos rayos. Ese experimento de la luz a través del prisma se puede hacer en cualquier sitio del planeta. No se necesita que sea en el trópico o en el polo norte o en el polo sur, en cualquier sitio donde exista, donde llegue la luz del sol, se pueden tomar esos rayos y hacer pasar ese haz de rayos de luz por un prisma y se presentará el experimento. En la misma forma, cada uno de nosotros es un rayo de la fuente, del origen de todas las cosas. Cada uno de nosotros somos de la misma calidad de esa fuente. Los rayos del sol son de la misma naturaleza del sol, de la misma naturaleza, exactamente. Las condiciones del sol se van a presentar entonces en los rayos. La naturaleza de la fuente, de la seidad, ese nombre que se puso, ese neologismo, para mostrar que no es el ser, sino la seidad, el origen de los seres, ¿no? Cada uno de nosotros, que es un rayo, es de la misma naturaleza del origen, de la fuente, y por lo tanto puede manifestar las condiciones de la fuente. Todo aquello que nosotros vemos, sabiduría, conocimiento, verdad, todo esto está en la fuente, pero en forma integrada, y tiene que verse en forma diferenciada. En el asunto del experimento ese que le decía, de volver otra vez a la fuente, ¿ya quedó claro esto? Sí. Todo en el universo está en estado vibratorio. Todo está en estado vibratorio. Las vibraciones son infinitas. Desde, por ejemplo, por una vibración, si nosotros hay una onda, creo que ahora la vemos en otro cuadro, ¿no? Una onda como cuando los niños sacan en una cuerda, ¿no? Y hay una sola onda. En un segundo sería una onda por segundo. Pero si se hace un movimiento más rápido, se pueden tener dos ondas en un segundo. Y si el movimiento es más rápido, se puede tener 3, y 4, y 5, y 6 ondas por un segundo, hasta miles y millones de ondas por segundo, en una forma infinita, El asunto de los colores depende de nuestro órgano de la visión. Nosotros recibimos esas vibraciones. Les decía en la reunión pasada que cuando las vibraciones van entre 32 y 32.000 ciclos, cada uno sería un ciclo por segundo, son audibles. Pero para eso tenemos un instrumento que es el oído. Nosotros no podemos ver por los ojos, tenemos que oír por el oído. Nuestro instrumento no permite percibir sino esas vibraciones entre 32 y 32.000 aproximadamente. Entonces, si
los ciclos son mayores de 32.000, desaparecen como sonido para nosotros, pero no quiere decir que no sigan existiendo, sino que nuestro aparato no las capta. Lo mismo con las de la visión. Ahora, el oído también varía. Puede haber vibraciones que una persona no oye después llegar a los 32.000 y otra las está todavía escuchando, ¿no? Hay animales que pueden entonces escuchar vibraciones que van mucho más de las del sonido, de las que percibe el oído humano, ¿no? Entonces depende de nuestro instrumento. Vean ustedes entonces que el prisma, el instrumento es importantísimo para percibir el mundo. En un sentido es una maravilla, es una limitación que no podamos oír más, pero por otro lado es una maravilla que nosotros podamos tener esa limitación, porque por ejemplo todas las ondas de radio del planeta están aquí. Si ponemos prendemos un radio y ponemos a sintonizarlo, vemos que están aquí esas ondas, pero no las escuchamos. ¿Qué tal que las escucháramos todas? Sería un caos espantoso. No, el hecho de que no pueda hacer, eso es una protección que nosotros tenemos. ¿Qué hace el aparato de radio? El aparato de radio lo que hace es captar esas vibraciones que el oído no escucha y transformarlas a vibraciones que puedan ser escuchadas. Y lo mismo con las de la luz, con la televisión, por ejemplo. Entonces, hay vibraciones que van de la 10 a la cuarta, entre la 10 a la cuarta y 10 a la quinta potencia, que son vibraciones lumínicas. Nuestro ojo puede percibir eso, pero las que van más allá, en un sentido o en otro, no son visibles. ¿Por qué? Porque nuestro instrumento, el ojo, no las puede ver, pero no quiere decir que no exista. Ahora, ¿cómo percibe el ojo esas vibraciones? De acuerdo con el número de ciclos por segundo, llegan a nuestro ojo, a la retina, las va a elaborar el cerebro, y si aumenta una vibración, el tono ya es distinto. Si aumenta dos, el tono ya es distinto. Sigue siendo, por ejemplo, el rojo, pero el rojo va variando muy poco a poco. Como esas vibraciones son continuas, entonces tenemos toda la gama. En la gama de rojo debe ser de miles y miles de tonalidades, o millones de tonalidades, pero que nosotros no las podemos distinguir. Pero es una frecuencia continua. En la medida que van cambiando el número de vibraciones, el rojo se va volviendo naranja, y así sigue con todas las demás, y tenemos entonces todas las frecuencias. Comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta, esa luz blanca integrada, anterior a todo ser manifestado y condicionado. Es decir, todo ser va a aparecer después del prisma. Esta causa infinita y eterna no se acaba con los pralayas ni nada, sigue existiendo la fuente, siempre. Es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Por eso les decía que cuando termine una marcha, lo único que sigue siendo es la fuente. La fuente si no se acaba. En cambio, todo lo manifestado va a estar en un estado de no manifestación. Se volverá a expresar después. Hágase por descontado desprovista de toda clase de atributos. No los puede tener, porque es el no ser. Los atributos son del ser. Los atributos son después del prisma. Es la seidad más bien que el ser, y está fuera del alcance de todo pensamiento y especulación. Vean ustedes cómo es importante la analogía, porque nos permite entender un poco más
esto que es incomprensible. Nunca entenderemos cómo es esa fuente, pero sabemos que esa fuente es el origen de todo el universo.